Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. A continuación, el audiolibro de Tramontana. Lo vi una sola vez en Boccaccio, en el cabaret de moda de Barcelona, pocas horas antes de su muerte. Estaba siendo acosado por una pandilla de jóvenes suecos que trataban de llevárselo a las 2 de la madrugada para terminar la fiesta en Cadaqués. Eran 11 y costaba trabajo distinguirlos porque los hombres y las mujeres parecían iguales, bellos, de caderas estrechas y largas cabelleras doradas. Él no debía ser mayor de 20 años, tenía la cabeza cubierta de rizos empavonados, el cutis cetrino y terso de caribes, y una mirada árabe como para trastornar a las suecas. Lo habían sentado en el mostrador como si fuera un muñeco de ventrílocuo y le cantaban canciones de moda acompañándose con palmas para convencerlo de que se fuera con ellos. Él se encontraba aterrorizado. Les explicaba sus motivos, y llegó alguien, el cual intervino a gritos para exigir que lo dejaran en paz, y uno de los suecos se le enfrentó muerto de la risa. ¡Es nuestro! ¡Nos lo encontramos en el cajón de la basura!, gritó. Yo había entrado un poco antes con un grupo de amigos después del último concierto que dio David Oistrakh en el Palau de la Música, y se me erizó la piel con la incredulidad de los suecos. Él había vivido en Cadaqués hasta el verano anterior, donde lo contrataron para cantar canciones de las Antillas en una cantina de moda, hasta que lo derrotó la Tramontana. Logró escapar al segundo día con la decisión de no volver nunca, con Tramontana o sin ella, seguro de que si volvía alguna vez lo esperaba la muerte. Yo le entendía como a nadie. Cadaqués era uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava y también el mejor conservado. Esto se debía en parte a que la carretera de acceso era una cornisa estrecha y retorcida, al borde de un abismo sin fondo, donde había que tener el alma muy bien puesta para conducir más de 50 kilómetros por hora. Las casas eran blancas y bajas, con el estilo tradicional de las aldeas de pescadores del Mediterráneo. Hace unos años yo era uno de los visitantes de Cadaqués, hasta que se atravesó la Tramontana en nuestras vidas. La sentí antes de que llegara, un domingo a la hora de la siesta, con el presagio inexplicable de que algo iba a pasar. Se me bajó el ánimo, me sentí triste sin causa y tuve la impresión de que mis hijos, entonces menores de 10 años, me seguían por la casa con miradas hostiles. El portero entró poco después, con una caja de herramientas y unas sogas marinas para asegurar puertas y ventanas, y no se sorprendió de mi postración. «Es la Tramontana», me supo decir. «Antes de una hora estará aquí». Era un antiguo hombre de mar, muy viejo, el cual llevaba un chaquetón impermeable, una gorra y una cachimba. Tenía la piel achicharrada por las sales del mundo. En sus horas libres jugaba la petanca en la plaza con veteranos de varias guerras perdidas. Se apreciaba de conocer todos los puertos del mundo, pero ninguna ciudad de tierra adentro. En los últimos años había envejecido de golpe y no había vuelto a la calle. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cubil de portero, solo en alma, como vivió siempre. Cocinaba su propia comida en una lata y un fogoncillo de alcohol, pero con eso le bastaba para deleitarnos a todos con las exquisiteces de la cocina gótica. Desde el amanecer se ocupaba de los inquilinos, piso por piso, y era uno de los hombres más serviciales que conocí, con la generosidad involuntaria y la ternura áspera de los catalanes. Hablaba poco, pero su estilo era directo y certero. Cuando no tenía nada más que hacer, pasaba horas llenando formularios de pronósticos para el fútbol, que muy pocas veces hacía sellar. Aquel día, mientras aseguraba puertas y ventanas en previsión del desastre, nos habló de la Tramontana como si fuera una mujer abominable, pero sin la cual su vida carecía de sentido. Me sorprendió que un hombre de mar rindiera semejante tributo a un viento de tierra. «Es que este es más antiguo», dijo. Daba la impresión de que no tenía su año dividido en días y meses,
sino en el número de veces que venía la tramontana. El año pasado, como 3 días después de la segunda tramontana, tuve una crisis de cólicos, me dijo alguna vez. Quizás eso explicaba su creencia de que después de cada tramontana uno quedaba varios años más viejo. Era tal su obsesión que nos infundió la ansiedad de conocerla, como una visita mortal y apetecible. No hubo que esperar mucho. Apenas salió el portero, se escuchó un silbido que poco a poco se fue haciendo más agudo e intenso y se disolvió en un estruendo de temblor de tierra. Entonces empezó el viento, primero en ráfagas espaciadas cada vez más frecuentes, hasta que uno se quedó inmóvil, sin una pausa, sin un alivio, con una intensidad y una sevicia que tenía algo de sobrenatural. Nuestro apartamento, al contrario del usual en el Caribe, estaba de frente a la montaña, debido quizás a ese raro gusto de los catalanes rancios que amaban el mar, pero sin verlo. De modo que el viento nos daba de frente y amenazaba con reventar las amarras de las ventanas. Lo que más me llamó la atención era el tiempo. Seguía siendo de una belleza irrepetible, con un sol de oro y el cielo impávido, tanto que decidí salir a la calle con los niños para ver el estado del mar. Ellos, al fin y al cabo, se habían criado entre los terremotos de México y los huracanes del Caribe, y un viento de más o menos no nos pareció nada para inquietar a nadie. Pasábamos en puntillas por el cubil del portero, y lo vimos estático frente a un plato de frijoles con chorizo, contemplando el viento por la ventana. No nos vio salir. Al salir, no nos había llamado la atención que estuviera a oscuras del cuarto del portero, pero cuando regresamos a casa, el aire tenía ya la misma fosforescencia del mar, y aún seguía apagado su cubil. Extrañado, toqué 2 veces, y en vista de que no respondía, empujé la puerta. Creo que los niños lo vieron primero que yo, y soltaron un grito de espanto. El viejo portero, con sus insignias de navegante distinguido prendidas en la solapa de su chaqueta de mar, estaba colgado del cuello en la viga central, balanceándose todavía por el último soplo de la tramontana. En plena convalencia y con un sentimiento de nostalgia anticipada, nos fuimos del pueblo antes de lo previsto, con la determinación irrevocable de no volver jamás. Es por ello que en la madrugada triste del Boccaccio, nadie entendía como yo el terror de alguien que se negaba a volver a Cadaqués, porque estaba seguro de morir. Sin embargo, no hubo modo de disuadir a los suecos. Terminaron llevándose al chico a la fuerza y con pretensión europea. Lo metieron pataleando en una camioneta de borrachos, en medio de los aplausos y las rechiflas de la clientela, y emprendieron a su hora el largo viaje hacia Cadaqués. La mañana siguiente me despertó el teléfono. Había olvidado cerrar las cortinas al regreso de la fiesta y no tenía la menor idea de la hora, pero la alcoba estaba rebosada por el esplendor del verano. La voz ansiosa en el teléfono, que no alcancé a reconocer, de inmediato acabó por despertarme. ¿Te acuerdas del chico que se llevaron anoche para Cadaqués? No tuve que oír más, solo que no fue como me lo imaginaba, sino aún más dramático. El chico, despavorido por la inminencia del regreso, aprovechó un descuido de los suecos venáticos y se lanzó al abismo, desde la camioneta en marcha y tratando de escapar de una muerte ineluctable. Gracias por su atención. Este es el audiolibro Tramontana.